Valencia en abierto, seguimos compartiendo contigo en directo. Vamos con nuestra mesa de actualidad. Poco a poco van llegando los invitados, verán que se irán ubicando, pero de momento ya tenemos a dos de los analistas con los que vamos a compartir los próximos minutos. Hablamos del director de Es Diario en la Comunidad Valenciana, Álvaro Errazu. Buenas tardes. ¿Qué tal, Silvia? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien, encantado de estar de nuevo aquí. Seguimos preocupados por los datos, arrancaremos con esto. Tenemos motivos para estar preocupados. De pandemia a endemia se quiere pasar, yo creo que aún es pronto, ¿no, Álvaro? Bueno, vamos a ver, yo creo que hay que mirarlo con una cierta perspectiva. Sí. Y ya llevamos 2 años con la COVID y por lo tanto yo creo que hay elementos que antes nos podían preocupar mucho más, vale, y que ahora hay que racionalizar todo, ¿eh? Por lo tanto es verdad que tenemos que estar preocupados porque la pandemia sigue, porque tenemos unos niveles muy altos, porque hay fallecimientos y a un nivel importantes, pero también es verdad que en estos momentos ya la mayoría de la población está vacunada, muchos hemos tenido ya la suerte de tener la tercera vacuna. Y bueno, y que hay que intentar en la medida de lo posible hacer una vida normal. Normal, yo creo que tenemos que ir a este escenario. Les presento a nuestros dos contertulios más. Es Amadeu Sanchis, comunicador y articulista. Amadeu, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Por fin hemos podido cuadrar agenda. Sí, hacía tiempo, sí. Antes de la pandemia, fíjate. Verdad. Sí, bueno, ha pasado tiempo. Sí, recuperamos un Pero ha poco pasado la como un normalidad. flash, ¿eh? Yo la verdad es que estos 2 años es como si hubieran sido uno. Es verdad, es cierto. Para algunas cosas sí, otras no. Pero Sí, es verdad, sí. Y nuestra tercera invitada, que nos gusta tenerla cerca, ella es periodista, María Josep Serra. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo va todo? Bien, muy bien. Esquivando el virus de momento, con suerte. Bueno, pues este es nuestro primer tema. Lo que sí que es una realidad es el atasco en la atención primaria. Esto yo creo que es lo que nos debe preocupar. Y sobre la mesa ya estudiando si pasamos de una pandemia a una endemia. ¿Dónde estamos? ¿Cuál es la opinión de Amadeu Sanchis en torno a todo esto? Bueno, creo que la crisis sanitaria lo que demostró es que sigue habiendo presupuestos bajos para una de las principales patas del estado del bienestar, que es la sanidad, y en este caso la sanidad pública. Y cuando estamos ante una pandemia, porque yo creo que, como decías antes, ¿no? Aún es pronto para decir que ya no estamos en esa situación, pues se demuestra que seguimos necesitando más profesionales, más centros de salud, más recursos económicos, y que además no es un problema solamente del Estado español, sino que es un problema, en este caso, del conjunto de la Unión Europea, que debería de mejorar sus presupuestos de cara a las ayudas que tengamos que recibir los Estados, para que la atención primaria pueda, por un lado, ayudar, evidentemente, a la gente que entra con el problema del COVID, que sigue estando ahí, y después el resto de enfermedades que desgraciadamente se nos olvida que siguen siendo... Que ahí realmente es donde está la pandemia, claro, ¿no? En el resto de enfermedades. María Josep hablaba de estas ayudas y que no hemos aprendido en las anteriores olas. ¿Sigue sin reforzarse la atención primaria? Hombre, lo que pasa es que como el virus va cambiando, es decir, y todos vamos aprendiendo sobre la marcha, es cierto que hay que tomar medidas. La atención primaria, por la pandemia y por siempre, es decir, es algo que era una asignatura pendiente y sigue siéndolo, ¿no? Lo que pasa es que en este caso, además, este virus está haciendo que las respuestas sean muy rápidas. Y ahora se improvisa mucho. Claro, porque ahora el ritmo de contagios es elevadísimo. Y en la Comunidad Valenciana muchísimo más, porque somos el mayor. Afortunadamente, bueno, creo que esta semana el último dato de muerte también es bastante alto, ¿no? Pero afortunadamente las UCIs están más... la presión no es tan alta, ni la presión hospitalaria. Pero claro, ¿dónde está la presión? En la atención primaria. Ahí está el problema. Álvaro Errazu, ¿qué hacemos con esta atención primaria, con este colapso? ¿Cómo solucionamos? No hemos aprendido, yo creo que nos hemos equivocado. Y hemos tenido elementos y tiempo para acertar. Nuestro sistema de salud no era tan bueno como pensábamos antes de la pandemia. Pensábamos que era el mejor país del mundo a nivel sanitario y tenemos muchas carencias. Nos hemos olvidado de la atención primaria, que desde el punto de vista futbolístico pues debería ser pues, el Messi de turno, el que reparte juego. Por lo tanto, no, el delantero exactamente no. Es el que llega al médico de nuestro centro de salud y es el que, viendo nuestra patología, nos deriva, ¿vale? Entonces, lo que no hemos hecho es un doble circuito. Un circuito únicamente para el tema de la COVID y otro circuito para lo que es las enfermedades y el sistema normal. Hemos metido todo dentro de la atención primaria, hemos expulsado médicos y personal sanitario. Yo recuerdo que ha habido 3.000 personas, conozco gente
personas sanitarias que estaban trabajando aquí han tenido mejores contratos y como había una gran demanda, pues han ido a Ibiza o han ido a otros sitios. Y en estos momentos tenemos un gran colapso. Y luego yo creo que se han tomado medidas equivocadas, aciertos, por supuesto, vamos a ver, de una gran complejidad, pero nos hemos olvidado de los médicos de atención primaria. ¿Por qué? Porque los hemos derivado todos ahí. Luego así, una serie de medidas, por ejemplo, lo que pasa es que las anteriores olas, por ejemplo, los colapsos se produjeron en urgencias, lógicamente, y en las por caso, Galicia. Sí. Galicia desde hace un año planteó que en las farmacias se hicieran test de antígenos. Y aquí hemos tardado mucho en hacerlo. Por lo tanto, íbamos a ir al centro de salud a derivarlos. Yo creo que ha habido aspectos que no hemos calibrado bien. Otros hemos acertado. Se sigue improvisando, no hemos acertado las medidas. Amadeu, ¿coincide con Álvaro? No del todo, porque, por ejemplo, otros países que se supone que son más potentes económicamente, como por ejemplo Alemania o Austria, tienen unos números mucho peores que nosotros. El caso de Galicia es verdad, pero el País Vasco, que duplica el presupuesto de sanidad al que tenemos nosotros, sabéis que encabeza, igual que Navarra, los casos de contagio. Yo creo que el problema es que no es fácil poder hacer frente a una pandemia que encima es mundial, que encima el nivel de contagio es muy sencillo, que además para paralizar los contagios tenemos que paralizar la economía y hemos optado por no paralizar la economía y combatir los contagios, y eso es muy complicado. Tenemos que recordar que España es de los pocos países de la Unión Europea que en este momento no se encuentra ni siquiera en un semiconfinamiento como el resto de países. El caso de Holanda, por ejemplo, sería un caso claro. Y al mismo tiempo somos los que más porcentaje de vacunación tenemos. Claro. Entonces yo creo que en un contexto así, creo que las medidas que se han tomado son positivas, son acertadas, y en todo caso yo tiraría a faltar pues, una mayor homogenización a la hora de tomar medidas las comunidades autónomas, ¿no? Es decir, que no lo tome Galicia y que salga bien en Galicia y no lo tomemos aquí, sino que haya por lo menos la gobernanza no ha funcionado, yo creo, en este aspecto. Pero lo que pasa es que también tiene su lógica, porque claro, y vemos el ejemplo, ahora Comunidad Valenciana, ¿por qué? Por el clima, ¿por qué razón? Porque vamos ha tenido momentos, no, porque ha tenido otros momentos que éramos líderes en lo contrario. No teníamos, claro. Eso es lo que todo el mundo, los expertos... En el 2020 íbamos a la cabeza de menos contagios. Efectivamente, entonces nadie se explica. No se sabe si es por el clima, efectivamente. Y luego en Navarra, Rioja, ha habido momentos que eran de contagios ya no tenemos restricciones, no hay que olvidar que aquí ya no hay restricciones. De la semana todavía quedan algunas. Pero ya no hay restricciones ni en la restauración, ni en el ocio nocturno y demás. Entonces sí, eso... el clima en Valencia hace que los contactos sean mucho más que en otras zonas. Puede ser. Es inexplicable, la verdad. Veremos qué pasa, porque el presidente anunciaba ya ayer que va a reunirse. Las cuarentenas podrían reducirse ya 4 días, Álvaro, de 4 a 5 días. Sí, bueno, eso es lo que plantean los expertos sanitarios, ¿no? Sí. Bueno, parece... En cualquier caso, aunque se denosta de alguna manera la Organización Mundial de la Salud, porque dicen que no aciertan, yo sería más cauteloso con eso. Es decir, yo creo que cuando se toman ese tipo de decisiones apoyadas por los expertos, yo creo que hay que asumirlos, ¿no? Porque en estos momentos nos encontramos con una situación de pandemia. Yo creo que hay que mirar a Europa. Es decir, nosotros quizá de alguna manera intentamos en nuestro inconsciente pensar que no nos va a pasar. Y sí que viene, y sí que pasa. Y a ellos también les claro, va. Evidentemente, entonces, claro, aquí hay una serie de cuestiones que son muy singulares. Decía Amadeu, cada comunidad ha tomado unas decisiones, algunas a lo mejor más acertadas que otras, dependiendo. Pasaporte COVID, por ejemplo. Cantabria ha dicho que no sirve para nada. No, ya hay comunidades que no lo han... Y Comunidad Valenciana podríamos también asistir a... Hay comunidades que no lo han aplicado en ningún momento. A ver, no reduce el pasaporte en los casos de COVID, pero sí que anima a la gente a vacunarse. Dijo el presidente que el pasaporte no lo va a reducir, no lo va a pedir. De hecho, lo que va a pedir es la prórroga. Tampoco lo piden en todos los sitios, Bueno, eso como como apunte. Ahí lo dejo. El pasaporte yo creo que ha estado muy bien desde el punto de vista incluso más psicológico. El hecho de que... Sí, de responsabilidad, de seriedad, de civismo entre todos y todas. Efectivamente, estoy de acuerdo. Y es un elemento que al final es positivo. ¿Por qué? Porque si usted no quiere tener la vacunación y por lo tanto no tiene el pasaporte, pues usted no puede entrar aquí. Me parece correcto, es correcto. Y proteger la restauración al mismo tiempo, porque realmente estamos hablando de espacios cerrados. Que espacios seguros, ¿no? Porque claro, y eso económicamente ha tenido unos efectos positivos, que no hay que olvidar que en definitiva todas las medidas que tomamos es un ojo mirando la salud y otro ojo mirando la economía, un país tan dependiente como el nuestro
de los servicios y de la restauración, bueno, y la hostelería, eso es clave. Por eso probablemente en otros países las medidas han llegado más tarde. Yo solamente como apunte recordar que cuando nosotros e Italia encabezábamos los casos de contagio, el resto de Europa nos miraba como diciendo, bueno, es que es España e Italia, ¿no? Y ahora Holanda, Alemania, Austria, Gran Bretaña están mucho peor de lo que estamos nosotros. Bueno, pues veremos qué pasa. Los casos de contagios está toda Europa al mismo nivel. Dejamos la pandemia y hablamos de política, porque sí, los partidos políticos ya se preparan de cara a la cita electoral. Comienza la maquinaria. Por cierto, Amadeu Sanchis fue candidato a la alcaldía de Valencia por Esquerra Unida. Hoy queremos plantear en la mesa, ¿hay espacio para otras formaciones políticas? Se presentaba esta semana un nuevo partido, Idea Comunitat Valenciana, liderado por el periodista Pere Valenciano. Pere, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, cuéntanos, ¿cómo nace? ¿Qué pretende? ¿Cuáles son los objetivos de este nuevo partido? Bueno, yo sí que creo que hay un espacio en Valencia Ciudad, un espacio de centro, transversal, liberal, valenciano y valencianista, ¿no? Que creo que es el espacio que queremos ocupar, que sea una fuerza que obligue a los grandes partidos a poner en primer término Valencia y su bienestar. Y, en fin, hay muchísimas cuestiones que se pueden trabajar de manera diferente a como se ha hecho en los últimos 40, 45 años. Álvaro Razu quiere preguntar algo a Pere Valenciano. Bueno, primero, pues yo creo que es de agradecer que tome ese paso adelante, que eso es muy complicado. Y por lo tanto, creo que tú lo has focalizado en Valencia Ciudad, ¿no? Es decir, que correcto. En cualquier caso, si concurren las elecciones, solo sería la capital. Sí, en estos momentos el objetivo es presentarnos en Valencia Ciudad, lograr entre 2 y 4 concejales y, eso sí, aspiraciones de ir al Congreso de los Diputados. Bueno, pues ahí está el reto, María Josep. Bueno, ¿te doy la enhorabuena o no? No sé yo, porque es durillo, ¿eh? Ahora le preguntaremos a Amadeu, a ver. ¿Cuándo empezaste a gestar esta iniciativa de presentarte, Pere? A ver, llevamos unos meses trabajando, un grupo de personas con unas ideas bastante claras. Es verdad que yo, en todas las declaraciones que he hecho siempre, no como periodista, como persona, Amadeu me conoce que hemos coincidido en muchas tertulias. Bueno, los tres que estáis en la mesa y Silvia también, siempre he utilizado el mismo discurso de defensa de lo nuestro, ¿no? de los intereses de los valencianos y valencianas, sin hipotecas de otros territorios. Y yo creo que lo que debemos hacer es poner Valencia en primer lugar, hacer Valencia grande para hacer España grande y dejar al lado de ofrendar tantas glorias y ponernos los últimos. Hagamos Valencia grande y con ello haremos España grande. Amadeu, ¿se le da la enhorabuena o casi decir, no, ¿qué has hecho? ¿Sí? No, yo pienso que sí. Precisamente, bueno, lo primero creo que es una decisión valiente. A mí me sorprendió porque, como dice Pere, hemos compartido muchas tertulias y me sorprendió el paso, pero me sorprendió positivo, ¿no? Parecía que después de Podemos y Ciudadanos ya estaba agotada la posibilidad de poder hacer partidos nuevos, o crear partidos nuevos, y el partido que ha creado Pere y otros compañeros yo creo que tiene una virtualidad positiva frente a Ciudadanos y Podemos. Sí, y además es una paradoja, porque aunque su líder es periodista, no hay un medio de comunicación detrás. Y eso fue un poco el lastre de Podemos y Ciudadanos también. Porque hubo mucho apoyo mediático, incluso hubo, hablaba antes, se citaba a Messi, ¿no? Pues hubo un dribbling de la ley electoral para dejar que ocuparan espacios electorales Ciudadanos y Podemos cuando no tenían representación parlamentaria, que fue un caso único en la historia de nuestra democracia, y espero que eso sirva ahora como precedente para que el partido de Pere pueda estar en el debate de las elecciones municipales, digo en los debates públicos, que en las televisiones y radios privadas sabéis que no hay libertad para hacerlo, claro. Amadeu, déjame que diga 2 cosas muy breves, que sé que hay poco tiempo. Uno, que yo, por supuesto, que hay que diferenciar muy bien el Pere mediático de un medio de comunicación y lo que voy a hacer en Valencia con toda la ilusión, que creo que la sociedad civil tiene que dar un paso y comprometerse, solo trabajando a favor de todos los valencianos y valencianas. Son parcelas muy diferenciadas. Y luego una segunda en plan de broma. Amadeu, tú aquí tienes camino con nosotros si quieres. Bueno, aquí hay una oferta. En un partido transversal. Esto está grabado, yo lo dejo ahí. Centro izquierda, centro derecha, Amadeu tiene un buen puesto. ¿Sabes por qué, Silvia? Porque
Amadeu es una persona honrada, comprometida y trabajadora. Y Amadeu podría encajar en cualquier partido que defienda que la gente honrada con sus convicciones pueda trabajar por los vecinos y las vecinas, que se trata de hacer política en mayúsculas. Muy bien, pues Pere, gracias por estar con nosotros. Bueno, ahora te preguntamos. Pere Valenciano, gracias. Enhorabuena, seguiremos dándote un huequecito aquí. Te vamos a tratar tampoco mucho. Tratadme bien todos, que somos amigos, ¿eh? Bueno, ya te hemos tratado bien, Hombre, ya te hemos dejado más minutos de lo que corresponde. Bueno, muchas gracias. Pere, un besito. Sí, muchas gracias. Un beso a todos. Amadeu Sánchez, ¿volvería a la política? Bueno, ya me ha hecho una oferta más que mis propios compañeros, con lo cual ya es todo un lujo. Ya es todo un lujo. ¿Hay espacio para otra formación política? Sí, porque las formaciones políticas responden a la pluralidad de una sociedad. Lo que pasa es que creo que por intereses espurios los partidos políticos están muy machacados en nuestro país, ¿no? Se les ha tildado de todo lo negativo de una sociedad democrática y eso es un peligro porque cuando no hay partidos políticos, cuando no hay una sociedad democrática, cuando no hay un tejido de sociedad civil, al final lo que aparecen son otras tentaciones, ¿no? Entonces yo creo que hay que defender más que nunca los partidos políticos y cualquier iniciativa que vaya adelante. En definitiva son los electores los que deciden. Hay que los partidos políticos, los sindicatos, sí, por descontado. La participación, ¿no? Yo creo que se trata de que la participación... La pregunta es buena. Hay espacio y yo te contestaría, ¿dónde? ¿Dónde? Es evidente que ahora estamos ya en periodo preelectoral en Castilla y León. Han surgido formaciones provinciales. Soria, en León ya existía, pero también hay alguna candidatura que se presenta, creo que en Ávila, ¿no? En el resto creo que no han sido capaces esas formaciones provinciales presentar candidatura. ¿Qué dicen las encuestas? Que tendría un resultado. Pero estamos hablando de provincias donde sacar a un representante son muy pocos votos. En el caso de la ciudad de Valencia, y si no que me corrija Amadeu, si no superas la cifra de 20.000, en el mejor de los casos... No entras en el ayuntamiento, no sacas un concejal, uno o dos. 20.000 en Soria... Cuando superas 20.000 ya puedes estar rozando los dos. Sería dos. No ya puedes estar rozando los dos. Sí. Pero tienes que pasar los 20.000 votos. 20.000 es un listón muy alto. No vamos a engañar a los electores, a los ciudadanos. Es un listón muy alto. Y además superando el 5% además. Exacto. Claro. Bueno, a nivel municipal es el 3, ¿no? No, el 5 también. Bueno. Con la barrera que impide... Pues no, el 5 pasa en todos los ayuntamientos de España, ¿eh? Es un tema bastante a debatir también. Correcto. Bueno, por lo tanto, es complejo. El modelo que plantea Pere es una formación donde cabe personas que estén en el centro, incluso en la derecha moderada y en la izquierda moderada. Bueno, pues tiene una vertiente que en teoría podría llegar ahí. Una vertiente nacionalista, como siempre ha defendido él, pero es complejo. Sí, tiene claro, y sobre todo lo que pueda ocurrir en las próximas elecciones, ¿no? ¿Cómo se ven las expectativas electorales? Ciudadanos, Esquerra Unida, dejaron de formar parte del Ayuntamiento de Valencia, bueno, Podemos... nosotros ya vamos con Unidas Podemos, y además Unidas Podemos pactaron con Compromís y a ver el proyecto de Yolanda Díaz es unirse a Íñigo Errejón y por tanto aquí creo que no habrá más candidatura, me refiero en el campo de la izquierda, que el PSOE y Compromís, Unidas Podemos juntas, ¿no? Con lo cual yo creo que la opción de Pere dependerá también mucho de gente y electorado que pueda quedarse descolgado de esas dos únicas opciones políticas en el campo de la izquierda y después lo poco o lo mucho que el Partido Popular de María José Catalá se acerque o no a Vox, teniendo en cuenta que Ciudadanos su tendencia probablemente es a desaparecer del ayuntamiento, ¿no? Las expectativas electorales, empate técnico, dicen algunas, entre la izquierda y la derecha, porque es verdad, se diversifica menos la izquierda y menos la derecha. De todas maneras, ese empate ya prácticamente estaba en las anteriores elecciones. Está por uno. En las anteriores elecciones. Es decir, que efectivamente la situación sigue siendo la misma, a pesar de que desaparecen partidos. Al final vamos un poco al bipartidismo en este caso. Derecha e izquierda, dos con fuerzas Compromís, políticas, dos fuerzas, efectivamente. Y dos fuerzas, y ver, pues eso, si opciones como la de Pérez juegan ahí en un tercer espacio. Estamos hablando de bloques, ¿no? De bloques. Claro, la duda es, por ejemplo, en el caso del Ayuntamiento de Valencia, Compromís se presenta el PSOE, se va a volver a presentar, por ejemplo, Podemos, claro. Si se presenta Podemos, estamos hablando ya de tres fuerzas políticas. No, Podemos y Esquerra Unida no se presentarán, se presentarán con Compromís. Me parece bien. Entonces, bueno, según dice Yolanda Díaz, que yo también es un según poco la información que nos da Amadeu Sánchez, que es importante. La pregunta no es
solo a Yolanda Díaz. Habría que preguntárselo a Compromís si quiere, ¿no? Eso es otra cosa. Ahí Claro, sí que a lo mejor Compromís no quiere integrar a gente de Podemos, Eso es ¿no? cierto. Bueno, porque en este momento no tiene representación en el Ayuntamiento de Valencia. Eso es cierto. Pero Ya, no es lo porque están mismo, integrados no es lo dentro mismo de tres Podemos, formaciones, de Compromís. tres Eso es lo que formaciones de ocurre. peso, como las que acabo de citar, que se enfrenten con dos formaciones de centro-derecha, que es, lógicamente, Vox y el PP. Ciudadanos tiene una situación compleja, muy, muy compleja, ¿no? Pero que además incluso algunos duda de que en algunos municipios, incluido Valencia, se podría presentar. Ya veremos cómo se agrupa todo. De sacar uno, Y luego los candidatos, uno o yo creo dos. que aquí es importante. ¿Repetirá a Joan Ribó como candidato? Seguro. Sí, lo Seguro. tiene claro Amadeu. Al 100%. Aunque no No quiera. parece que haya alternativas. Al 100%. Y él ya no lo ha negado. Ya, Claro, no sí. tengo duda alguna. Si me lo preguntaras hace Oltra unos ya años, dijo que pero no, ahora... sí, ahora parece que sí. No hay ninguna... Además, porque yo creo que el acuerdo será autonómico y estatal, lo digo por lo de ir a grandes ciudades entre Podemos y Más País, y aquí sería Compromís, precisamente para que no haya cabos sueltos, como tú planteabas, de que un ayuntamiento tan importante como el de Valencia, que es el de la capital, de la comunidad autónoma, la tercera ciudad del Estado, en este caso creo que sería un tiro en el pie. Siempre y cuando las autonómicas coincidan con las municipales o vayan a la par. Lo digo porque si las Aunque no autonómicas, coincidan, si las autonómicas, por ejemplo, esta primavera o en otoño, a lo mejor las cosas no serían exactamente así, ¿no? Pero es que no tiene más recorrido Unidas Podemos sino con Compromís aquí también. Además que ya lo absorbió. Claro, yo creo en que... las últimas elecciones. Y un electorado muy similar también, ¿eh? Claro. Entonces, Bueno, pues veremos qué pasa. Se empieza a caldear las maquinarias electorales, lo iremos viviendo apasionadamente desde esta casa, desde Valencia en Abierto, 7 Televalencia. Minutos finales de nuestra tertulia, queremos pulsar también con nuestros tres invitados esa polémica ley de la vivienda que nos sale adelante, que lo tiene complicado, y sobre todo el rechazo, ¿no?, por la parte jurídica. Álvaro Razu. Bueno, vamos a ver. Hay dos leyes que son determinantes, que es la ley de la vivienda y la reforma laboral. Son dos leyes que están sobre la mesa y que hay discrepancias. El tema de la ley de la vivienda, yo creo que lo que ha podido decir en los tribunales que puede tener su importancia, pero en cualquier caso no es determinante. Es decir, la decisión política está por encima. Pero no hay acuerdo tampoco. La cuestión es qué va a hacer en estos momentos el Partido Socialista ante una ley de un ministerio que no es del Partido Socialista. ¿Qué va a pasar, no? Bueno, pero que la presentó en Consejo de Ministros y que en principio ahora lo que pasa es que tiene que decidir el Consejo General del Poder Judicial, que efectivamente es una decisión que no es vinculante, pero que ya ha dicho, mañana vuelve a decidir sobre el mismo tema. De momento ya ha dicho que no considera constitucional una parte importante de esa ley. Una ley que han presentado conjuntamente el Gobierno. Esté el PSOE o no de acuerdo con él, así que debe estar de acuerdo, porque si lo presenta es que está de acuerdo. Ahora la cuestión es efectivamente... Pero ya hay voces socialistas que dicen que lógicamente se puede modificar la ley. Hombre, claro, después de decir el Consejo General del Poder Judicial que no está de acuerdo en algunas cosas... No solo es eso, sino que tienes que el gobierno catalán, que también dice nos apuntamos al mismo carro. Ojo. De todas maneras, es que fíjate, la ley de la vivienda, todos en Alemania pasa lo mismo, ha habido problemas, de hecho también tiene problemas judiciales por el mismo tema. En Francia, que también se ha aplicado en algunas zonas de París, en las zonas así, digamos, más tensionadas, como llama la ley, porque son leyes que se aplican en zonas tensionadas, que el alquiler está muy caro y no permite el acceso a gente. Es tema que también está... creando debate, polémica, sí. Efectivamente. Entonces, el tema que se están ahí Amadeu, viendo pulsamos tu opinión qué es lo también, más correcto. Claro, ¿qué es lo más correcto? ¿Debe salir adelante esta ley de la vivienda? ¿Se debe regular el precio? Yo pienso que sí, porque aparte del derecho, o sea, el acceso a la vivienda es un derecho constitucional. A mí me sorprendió, bueno, no, mentiría si dijera que me sorprendió la decisión judicial, porque no me sorprenden muchas veces, pero creo que olvidan que hay preceptos constitucionales que en este país no se han desarrollado como derechos. Entonces, la vivienda ya fue un motivo de la crisis económica anterior, la de 2008-2009, y una vez la hemos superado, hay que entender que hay muchísimas personas que por su situación económica, incluso por sus salarios, a pesar de estar trabajando, no tienen el acceso a una vivienda digna. Y esta ley lo que intenta solucionar es eso. Y por eso yo estoy de acuerdo, el Consejo de Ministros hubo unanimidad en aprobar el borrador de la ley que se va a presentar al Congreso de los Diputados, y yo creo que al final saldrá adelante. Evidentemente, viene el debate de las enmiendas, claro, habrá que ver los con socios esa letra pequeña, esos flecos, y los igual hay socios del gobierno. Claro, este gobierno es un gobierno que necesita, como sabéis, el apoyo de muchas fuerzas políticas. Lo que se pretende es que al final esa ley no la tumben luego
el PP, por ejemplo, haciendo una... Pero es bueno ¿Lo que... dudas, María Josep? Quiero decir, no por el PP, me imagino que es lo que pasa siempre es que lo lógico, con leyes como la educación, la vivienda, pues esto debería... por eso, pero es bueno recordar que con no esa es... premisa del Consejo, lo que intentarán, supongo yo, es los matices que ahora el Consejo les recomiende mañana, pues intentar corregirlos, supongo yo. Y es bueno que nadie se enriquezca a partir de la necesidad de otra persona. Eso en una sociedad democrática la hace muy sana, ¿eh? Yo creo que hay partes que están muy bien de la ley. Claro, por eso lo digo. Por ejemplo, la ley no obliga a los pequeños, a los que tienen en uno absoluto, o dos, claro sino no. a los que tienen a partir de 10 viviendas. Que son muchas, que ya me parece mucho. ¿Dónde existe un problema de vivienda? A ver. Lógicamente en las grandes ciudades. Sí. Madrid, Barcelona, Valencia. ¿Dónde ha ido el presidente Sánchez a presentar ya esa ley? A Elche. Ha ido a Elche, donde no hay grandes problemas de vivienda. ¿Vale? Es una ciudad muy bonita. Presentó el bono joven, creo, también. ¿no? ¿El por qué? Bueno, yo creo, también depende de los salarios, también depende de muchas cosas. Elche tiene sus barrios periféricos con su complejidad. Pero en el área metropolitana de Alicante. El problema de la vivienda no es comparable con el de Valencia ciudad. Hombre, ¿no? Más, pero ¿por qué va a Elche? Pues yo creo que va a Elche primero por un tema interno del partido. Eso ya para empezar, ¿vale? Y luego va a Elche, lógicamente, porque ahí no se le va a plantear una crítica feroz respecto a la ley, donde, por ejemplo, en Barcelona, pues ya los propios nacionalistas que ya han anunciado que vamos a recorrer, incluso hasta el Constitucional, ya lo ha anunciado hasta el Gobierno, o en Madrid, donde lógicamente con el bono que vamos a dar, pues no acaba de solucionar, creo, desgraciadamente, el problema de vivienda. Otra cuestión que es la importante. Los jóvenes tienen un problema de vivienda fundamental. Las familias, muchas familias, desgraciadamente, tienen que vivir en unas condiciones que no son las óptimas, y eso es un problema de conjunto de Estado, de conjunto que más allá de partidos políticos. Pero por eso la ley se plantea precisamente para que haya un... Hay ciertas leyes donde es que la cuestión no es quién gobierne, la cuestión es que tenemos que tener una visión más amplia, y esa visión más amplia son leyes que tienen que perdurar durante el tiempo, y por eso sería muy recomendable que aquellos partidos que estén en la oposición participen y estén a favor. Bueno, Chove, es otra de las medidas que llega muy asociada a lo de la ley de la vivienda. ¿Os parece una buena solución? ¿Una ayuda, un parche? Amadeu, yo es que creo que a veces se olvida un criterio keynesiano en todas estas cosas, ¿no? Y es la renta. Yo creo que no puedes establecer bonos de nada si tienen en cuenta el receptor y la renta del receptor y la receptora. Y muchas veces... ocurre en todo, ¿eh? Es decir, hay bonos de todo tipo, ¿vale? Incluso de transporte público, que no tienen en cuenta el criterio de la renta. Entonces yo creo que a veces lo que para alguien es supervivencia, para el otro es una ayuda que le viene bien. Entonces yo estaría más a favor si introdujera el criterio de renta y no se diera... Porque claro, cuando hablamos de los jóvenes, no todos los jóvenes están en la misma situación, no todos los jóvenes... Es una propaganda que viene muy bien pero también. ¿recordáis cuando Zapatero dio el bono de 2.500 euros a todas las personas que tenían un hijo? No se tenía en cuenta la renta. Claro, pero para algunas personas era supervivencia y para otros era irse de cena. Es decir, y eso a mí me parece que además hizo perder millones de euros y además después Bruselas nos lo quitó cuando nos intervinieron. Entonces yo, ante eso... hubiera sido mejor 2.500 euros u otra cantidad, pero dependiendo de personas. Pues yo estoy de que acuerdo no puedan... contigo y también critico estos anuncios así en Elche o donde sean, que van como lo del... Además no se sostienen, después, además presupuestariamente pues no se van a sostener a lo del tiempo, porque claro, como es para todos, entonces al final para uno no llega y para otros ni te enteras, ¿no? Luego se abre una especie de competencia, ¿no? Se ve quién promete más, ¿no? Exacto. Claro, luego claro. el ayuntamiento hay que ir diciendo... pues yo voy a dar 200, ¿no? Eso deslegitima mucho la política, claro, ¿eh? Pero bueno, porque llegan elecciones también, ¿no? A mí una cosa que sigo criticando y que me parece... Yo ya he leído que se ha formado un comité para ello, lo del tema vital, ¿cómo es? El ingreso mínimo vital. Eso me ha parecido desde el principio una tomadura de pelo, sobre todo para las personas a las que va dirigida, que es las personas que más lo necesitan. Hoy he leído que se ha montado un comité... Eso ha sido un fracaso del gobierno, y lo digo desde la simpatía y desde el posicionamiento favorable, ¿eh? Pero fíjate ahora, hasta han llegado a montar un comité, que lo he leído hoy, comité, lo que demuestra que fue un anuncio y un fracaso. Se anunció antes de que llegaran los fondos europeos, entonces claro, ahí hubo ese problema. Hay una especie de competencia, incluso territorial, incluso local, ¿no? En torno a estas ayudas, hay estos leyes anuncios. Que las competencias son de comunidades, ¿eh? Y luego las comunidades, cuando existe un problema, las deriva a los ayuntamientos, ¿vale?
que lo gestionen los ayuntamientos. Claro, al final, quitarse el marrón. ¿Eh? Y eso lo hemos visto también, incluso con la propia pandemia, lo hemos visto como... bueno, que eso cada Silvia lo ayuntamiento sabe, que tome la aquí los decisión. ayuntamientos siempre son los invitados de piedra en cualquier debate que hay en este país, y después son los gestores de todas las leyes, la ley de la vivienda, el ingreso mínimo vital, todas las leyes que se vayan a aprobar, todo lo que tiene que ver con el bienestar, al final el ayuntamiento tiene que prestar el servicio, no tiene los recursos, no tiene los técnicos, no tiene los funcionarios suficientes, me refiero, entonces, al final... Los jóvenes que quieren, fundamentalmente, pues que no haya un 25% de paro como existe en España. Es lo que quieren, encontrar un trabajo y a ser posible un trabajo digno con un salario digno. Y yo creo que ese es un tema que si solventamos eso, solventamos también parte de lo que es la vivienda. Que tenemos que ir terminando, pero que a gusto hemos estado, pero se nos pasó volando. Rápido, sí. Un último titular, les voy a pedir a nuestros tres invitados. Hablamos de pandemia, hablamos de cómo están los partidos electorales de cara ya a la cita con las urnas y también de esa ley de vivienda. Amadeu Sanchis, ¿cuál sería su titular final? Pues que creo que es el momento de la política, el momento del diálogo y el momento del acuerdo. A mí me molesta mucho que en el tema de la reforma laboral, por ejemplo, algunos partidos políticos que están cercanos al gobierno digan que van a votar en contra, pero no argumentan el porqué. Creo que eso crea lo que decía antes, ¿no? Una desconfianza hacia los partidos políticos que es muy complicada. He hecho un titular muy largo, ya lo sé. No, pero está queda bien, Amadeu, gracias. Nos vemos pronto. Buenas tardes, María Josep Serra, su titular final. Pues siguiendo un poco con la política, a mí me gustaría menos promesas, menos humo y más transparencia, más realidad, más verdad, menos propaganda. Caray, en los políticos, para que creamos al final en ellos. Que no haya este desapego. Gracias, sí. María Josep. Álvaro Razú. Pues mi titular es que ya hemos entrado en campaña. Así es. Eso es. Y eso es bueno y a veces no tanto. Y a veces no tanto. Bueno, pues gracias a los tres.